Desde 1959 se celebra en la costa caribeña de Colombia uno de los más antiguos festivales de cine dedicados exclusivamente al cine iberoamericano. Esta noche, Leonardo García Tsao y yo repasaremos la historia del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Repasaremos también la trayectoria del cineasta mexicano Nicolás Echeverría y haremos un homenaje, un in memoriam, a los cineastas recientemente fallecidos. Por último, repasaremos los nominados a los Premios Platino al Cine Iberoamericano. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos otra vez. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Fernanda? Bien, bien, gracias. Pues ahora listos para hablar del Festival Internacional de Cine de Cartagena, un festival en el que ambos hemos estado. Sí. Tenemos muy buenos recuerdos. Se acaba de celebrar, hace poquitos días se entregaron los premios, que ya no son propiamente los premios que entrega el festival, sino ahorita vamos a hablar de esa pequeña distinción, pero bueno, cuando nosotros fuimos todavía se entregaban el premio India Catalina. India Catalina a las películas concursantes. Exacto. Ya no es competitivo. No, desde hace 5 años. Hubo un cambio de dirección, lo dejó Diana Bustamante, que había hecho muy buen trabajo organizativo y de programación. Fue cuando yo fui, era la directora y la verdad era muy buena selección de películas. Y además ha sido pues muy buen foro para cine iberoamericano porque se especializa en cine iberoamericano. Sí, aunque se llama internacional, en realidad fue el primer festival de cine iberoamericano en el circuito, digamos. La Habana vino después y Mar del Plata es anterior, pero Mar del Plata sí es internacional, o sea, seleccionaban de todo el mundo. Comenzó en 1960, ¿no? Sí, el festival. Sí, y era iniciativa de la familia Nieto, cuyo patriarca era Víctor Nieto, y era una organización férrea. Entonces se hablaba de una pésima organización. En esa época me acuerdo que los que llegaban de Cartagena decían, no, qué organización. Alababan la ciudad, que es hermosa. Es hermosísima. Una ciudad amurallada. Y con mucho sabor y con buena cocina colombiana. Es que es de los festivales que presentan a quien nos visite el reto de querer estar en el cine, pero más bien también querer estar fuera, ¿no? Porque sí, hay una temperatura increíble, tropical, es una comida deliciosa. Nosotros ambos consumimos muchos litros de limonada de coco, que es algo que ellos toman mucho y que tiene como 3000 calorías. No, ni me digas. Pero es muy agradable estar afuera, ¿no? Entonces era siempre la tentación de estar dentro de la sala o no. Ahora, nuestro productor y director, José Antonio Cordero, cuenta que cuando él fue le tocó la transición entre la familia Nieto y el nuevo orden, y que sí fue un desastre, que las funciones estaban vacías. A mí no me tocó eso, a mí me tocó hacíamos colas, o sea, las funciones estaban llenas. Y algo que lo caracteriza, y que eso le viene bien a la ciudad, es que tiene como pequeñas sedes, ¿no? Sí. Es decir, no está concentrado en una sala, sino en varios lugares de la ciudad. Y ha tenido muy buenos invitados. Digo, bueno, yo el año que fui no fui propiamente al festival, sino a un evento, la asociación Gabriel García Márquez, la Fundación García Márquez, en ese momento, aprovechando el contexto del festival, hizo un encuentro de cine, pero tuvimos como invitados a los invitados del festival. Que ese año fueron Pavel Pawlikowski, que iba con Ida, Alejandro González Iñárritu, que iba con Birdman, y Kiarostami. Y Abbas Kiarostami. Entonces, pues sí, y además pues, estaba Kiarostami encantado con la ciudad, cosa que era muy raro porque se le conoce por ser muy arisco en los festivales. No era un personaje así muy afable. No. Pero estuvieron en tu cumpleaños, me acuerdo que te festejaron. Hicieron un cumpleaños sorpresa y en ese momento llegó Kiarostami. Entonces es el momento más surreal que puedo recordar de mis cumpleaños. Sí. Pero bueno, se han exhibido películas importantes ahí por ser justamente un escaparate iberoamericano. Ya hablaremos de nuestras favoritas, pero hay otras que nos gustan y que también
han sido premiadas. Hemos recopilado algunos títulos ganadores de el entonces premio India Catalina, ¿no? O sea, a mí me tocaron como invitados. Bueno, a mí me tocó, ya lo contamos alguna vez en el programa, que fue el inicio de la pandemia, justo cuando arrancó el festival, que primero dijeron, no nos importa, el COVID no va a llegar a Colombia y tal. Y entonces tuvimos una masterclass con Werner Herzog. Que seguro está inmunizado en contra incluso de todos los virus, ¿no? Alguien le preguntó si haría una película sobre la pandemia y él dijo que no, que mucha gente lo iba a hacer y que ya se volvía muy, muy lugar común, entonces que él no iba a hacer un documental sobre la pandemia. Y a los pocos días, como al segundo día, nos dijeron ya, se acabó, se suspende el festival, ustedes se quedan, son nuestros invitados. Entonces fue un tour turístico, o sea, nos llevaba, pero no había un pie de película en esa ocasión. Pues qué mal, pero qué bien. Sí. Pero qué mal. Sí, no, pero había una sensación así también como de inquietud, de decir si estará pegando el virus o no. En fin. Sí, claro. ¿Viste algunas películas en la anterior sí vi buenas películas. Recuerdo sobre todo la de Las Herederas. Sí, era una pareja de mujeres. Una iba a la cárcel. Exacto, y la otra. Sí, me acuerdo que la vi ahí y me gustó mucho. Sí, pues mexicanas han sido, bueno, se han exhibido varias, pero han ganado pocas. Relativamente. Sí. Bueno, La Cucaracha, en los meros inicios de Ismael Rodríguez. Pues casi el primero, ¿no? Sí, primera edición. Sí, que estaban todavía con la idea de que México era eso, ¿no? Pues en muchos lugares todavía. No ahí, no digo que ahí, pero en muchos lugares sí. Y bueno, hay que decir que la familia Nieto tenía un control férreo sobre el material. Yo lo recuerdo como organizador del Festival de Guadalajara, que decíamos, hijo, si va a Cartagena va a ser un lío obtener la copia, porque Nieto, por alguna razón, no quería que Guadalajara exhibiera las mismas películas que él, entonces las bloqueaba y no llegaban a tiempo a su exhibición en Guadalajara, hasta que les decíamos a los cineastas, no hagan caso, llévense, por favor, les pagamos el sobrepeso, pero ustedes carguen con sus películas. Porque todavía eran latas, ¿no? Eran latas, sí, no había DCP. Ahorita ya ni se podrían llevar, yo qué sé, ¿no? A ver si no te sí, el DCP es muy transportable, ¿no? Sí. A mí me hubiera gustado, ya hablaremos de nuestras favoritas, me hubiera gustado quizá meterla como menciones honoríficas, Ixcanul, de Jairo Bustamante. Lo que pasa es que como ha estado en muchas de nuestras listas, sí, ya nos y hemos recibido quejas, son las mismas. Entonces hemos tratado de variarle un poquito a nuestra selección. Sí, también Gigante la volví a ver, fíjate. Esa es uruguaya. De Adrián Viniés, sí. Sí, y me gusta también. Sí, tiene un tono muy de un empleado de un empleado, supermercado. Un vigilante de cámaras de un supermercado que está enamorado de una de las mujeres de intendencia y la protege. Y sí, es una película que se vuelve a ver y se sigue disfrutando. Sí, disfrutando, sí. Bueno, Boy Neón es una película que gusta muchísimo, ¿no? Sí, se ha exhibido mucho en el Canal 22. Es una historia extraña de un tipo que trabaja en un rodeo, una especie de rodeo brasileño, pero al mismo tiempo hace como vestuarios, ¿no? Visualmente es muy interesante. Muy interesante. Creo que la fotografía es muy buena de Diego García, que es mexicano. Es una de las presencias mexicanas en Cartagena. En Cartagena, sí. Y bueno, tú en algún momento considerabas meter Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. No quisiste. No, me arrepentí. Lo que pasa es que Ciudad de Dios fue una película tan celebrada que me fui con la finta y dije, Ciudad de Dios. Y después pensé, si no me gusta. Me parece que cae un poco en la pornomiseria, ¿no? Entonces, dije, no. De hecho, Fernando Meireles es un cineasta, me da un poco de pena decirlo, que no me convence. ¿No? Ni en sus ejercicios hollywoodenses. Hasta la fecha no ha hecho nada que me... ¿Cuál fue su última película? Bueno, ya estamos saliendo. La de los papas. La de los dos papas, ¿verdad?
Sí, entonces, fue muy criticado. Después me arrepentí y puse otra. Bueno, vamos a platicar de ellas, eso, ¿no? sí. No sé si quieras Sí, hablar. no, creo que, pues nada más mencionar esto del premio, que es muy extraño, que ahora el premio Iña Catalina se da a la industria televisiva y se anuncia en el festival, pero no tiene nada que ver con el material que se ha visto en el festival. El festival incluso se deslinda. Se deslinda, ¿no? Porque sí. quisimos contactarlos para que nos aclararan eso y ellos pues prefieren... Sí, además se abarcan una cantidad de categorías de televisión. Pero muchísimas. Muchas, sí. Y de televisión y de contenido, no necesariamente televisivo, sino audiovisual. Sí. Tenía también contenido en internet, influencers y demás, que es el futuro. Sí, pero era una lista de premios así de larga, sí. Pues bueno. Bueno, pues nos vamos a hacer una pausa y volviendo, tanto Fernanda como yo daremos nuestras favoritas de las premiadas en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y dispuestos a dar nuestras favoritas de la programación, de las premiadas en el Festival de Cartagena. Yo empiezo, mi número 5 es una película brasileña de Héctor Babenco llamada Carandiru, que yo la vi en Cannes, no la vi en Cartagena. Es una película carcelaria que yo le tengo debilidad al género. No sé por qué, pero me gustan las películas, siempre son sórdidas, crueles, terribles, y esta no es la excepción. Dura 2 horas y media, pero como que quiso Babenco meter todos los elementos de la película carcelaria, menos la fuga, aquí nadie se fuga. Y es un intento de recrear lo que sucedió en una cárcel infame, la del título, la cárcel epónima, que se situaba en Sao Paulo, que tenía capacidad para 4,000 reos y tenía 7,000. Entonces ya te imaginarás el hacinamiento de gente, las condiciones infrahumanas, y todo es visto a través de un doctor que quiere prevenir el SIDA dentro del penal, y él entrevista a diferentes reos y nos vamos a flashbacks de ellos cometiendo los crímenes por los cuales fueron arrestados y juzgados. Todo culmina con un motín que es reprimido sanguinariamente por la policía brasileña, que ya sabemos que se las gasta en masacres. Entonces, tenemos otra película por ahí que lo muestra, pero sí, como si fuera algo bueno. Sí, aquí es algo terrible, obviamente, es una cosa insólita, entraron a matar, no entraron a controlar el motín, sino a matar. Y ese es el final dramático de la película, ¿no? Muy bien llevado por Babenco, que era un buen artesano. Le encanta el melodrama, ya hay muchas instancias melodramáticas, pero bien llevadas. Entonces sí, se justifica. Sí. No es que no haya drama. No, claro. Sí. ¿Tu quinta? Mi quinta es tu tercera, sí. Entonces la podemos comentar entre los dos, sí. Que es Garage Olimpo, de Marco Bechis, un argentino. Sí. Y el Garage Olimpo es el nombre de un centro de detención de torturados, de desaparecidos en la dictadura argentina, que bueno, pues es casi un subgénero del cine latinoamericano, ¿no? Las dictaduras y los desaparecidos. Donde ha habido ese tipo de regímenes, incluso México, porque México la guerra sucia fue un hecho. Claro. No, también hubo desaparecidos. Aquí se ha tratado más en el documental, yo creo, ¿no? Bueno, sí. Al decir esto siento que ya se me olvidaron muchas películas de ficción que quizá han tratado el tema, pero estaba Ana Cruza, de Ariel Zúñiga, pero sí, son más los documentales. Bueno, pero para volver a Garage Olimpo, sí es en donde se llevaban a cabo las torturas y se habla, la historia gira alrededor de una chica que rechaza los avances amorosos de uno de ellos, sí, ¿no? Y esto carcelarios. Pues es casi su peor error, no que por eso tendría que haber aceptado. No. Pero bueno, te da idea de cómo operaban estas células de gente involucrada, y el final es uno de los más
terribles que... Es una película muy cruel. Que, bueno, que pues, digo, quizá ya la vieron, y si no, pues no es que me lo estoy inventando, sucedió, ¿no? Que se aventaban los cadáveres, ni siquiera cadáveres, a veces todavía estaban... Los drogaban vivos, y los subían a un avión y los aventaban. Y los aventaban, y ese es como el destino de la chica. Que está contado un poco, no sé si en flashback, no me acuerdo si es un flashback o lo vemos hasta el final, pero bueno. Creo que lo vemos hasta el final. Lo vemos hasta el final, pero sí es uno de los desenlaces más... espeluznantes. Muy cruel, porque hay otra escena donde ella parece que se escapa, que hay un momento que aprovecha que la puerta está abierta y ella sale a la calle y no, obviamente no va a ser. No. Ese es sí. mi número 5. ¿Tu número 4? Mi 4 es una película española considerada de las grandes películas españolas de la historia, que en México se vio solo en una ocasión, y voy a contar dónde, Furtivos, de José Luis Borao, que es una película que se hizo ya hacia finales del franquismo y se quería censurar. De hecho, se censuró y estaba enlatada, y se murió Franco y ya la autorizaron completa. Y es una película tiene mucho de buñuelesca y de Saura también. El guión es de Manuel Gutiérrez Aragón. Y es sobre un cazador furtivo que adopta o se lleva a una prófuga de un reformatorio, una jovencita, a vivir a su casa en el bosque, que está dominado por su mamá. Entonces te imaginas el triángulo ahí terrible, edípico, hecho con humor y con esta cosa inclanesca, ¿no? De esperpentos. Del esperpento, exacto. Y muy bien llevada, muy bien actuada, pero la tengo muy vaga. Por eso le puse el número 4, porque mi recuerdo, yo la vi en una semana de cine español en la Cineteca en 1977. Entonces, y me acuerdo que Borao estaba ahí, porque en esa época era el López Portillismo y era a todo vuelo y traigan a todos. Y entonces Borao vino a México y me acuerdo que él contaba que lo dejaron en el hotel y nadie lo peló. Claro, que también clásico. Lo que sucede, ¿no? Aquí está su cuarto, señor Borao, y nadie más le volvió a llamar. Entonces él tuvo que averiguar dónde estaba la Cineteca, llegar en taxi, y eso lo contaba con mucha gracia. Era un tipo muy simpático. Después lo traté cuando lo conocí, lo volví a tratar en San Sebastián, y era un gran tipo. Y la película, te digo, se puede ver en Flixolé. Flixolé, que yo en mi tarjeta no me la aceptó, entonces no pude volverla a ver. Ah, caray. Pero ahí está. Ok. Pues bueno, mi número 4 es Lake Tahoe de Fernando Henke, que es de las menos gustadas o menos vistas de este director, que ha hecho pocas películas en realidad. Últimamente ha estado en activo. Y este en especial es en donde, de por sí que tiene un tono muy minimalista y en donde hay quien dice nunca pasa nada y todo esto, pero a mí me gusta eso de su cine. Habla de un niño cuyos padres se separan. Siempre sus películas muestran a niños y adolescentes solos, ¿no? Solos o en la transición, trance, no necesariamente ajustándose a eso. Lake Tahoe toma el título de un cuadrito que tienen ahí en su casa de cuando eran felices en su familia, que se fueron de vacaciones en Lake Tahoe, pero pues bueno, no, la película transcurre en una ciudad y tiene este tono melancólico que tienen las películas de Fernando Henke, sutil, bien dirigida. Se me hizo que era buen momento para volver a traer a colación su cine. Quizás se puede... En Filmin Latino hay también varias, hay algunas, si se les antoja verlas. Es el director de Temporada de Patos, que es la película que lo dio a conocer, por si no lo ubican. Mi número 3, bueno, ya la comentamos, Garage Olimpo. Tu número 3 es Tabú. Es Tabú. Es muy padre película. Sí. Yo lo hubiera puesto si la recordara más claramente. Sí que es, bueno, el nombre lo toma como homenaje a la película de Murnau, que también tiene similitudes, pero a la vez tiene sus propias aportaciones. Es una película así muy padre, en blanco y negro, dividida en dos historias, en un presente y en un pasado. En un presente en donde una mujer que está a punto de morir le revela a otra que tuvo un gran amor del cual nunca habló con nadie.
Y eso lleva a la segunda parte de la película, que es una historia de amor prohibido, del amor tabú, que sucede en la África colonial. Y lo que es muy interesante es que no escuchas los diálogos, es como cine silente sin serlo, porque lo que escuchas son las cartas. Bueno, las cartas por un lado que se intercambiaban los amantes prohibidos, o la narración del hombre que en ese momento era el amante prohibido, pero visualmente es muy bonita. Es lo mejor, lo que más recuerdo. El diseño visual era muy impresionante, ¿no? Sí. Y la sensación esta de extrañeza que te da estar viendo una historia tan íntima, pero sin escuchar qué se dicen. Se dicen entre ellos. Entonces sí es... Es portuguesa, cosa que portuguesa. Es de notar, porque casi no hablamos de cine portugués. Sí. Ese es mi número 3. Mi número 2 es tu número, coincidimos en la 2, que es Sumas y Restas de Víctor Gaviria, que ya hemos hablado mucho de él. Sumas y Restas es nuevamente las consecuencias de meterse con el narco, ¿no? Que son terribles. Sí, ¿no? Y es muy, muy inquietante en esta película como en un principio parecería que no va a haber consecuencias por parte de una familia al aceptar dinero del narco, y como sabemos que es el fenómeno del narco, ¿no? Que va extendiendo los tentáculos hasta que no hay salida. Sí, cómo se va filtrando el narcotráfico en las clases medias o clases medias altas que no lo ven venir. En todos los niveles sociales, ¿no? Sí, es muy angustiante y bueno, y pues tiene esto de cine de Víctor Gaviria, que es casi documental, ¿no? Sientes que estás presenciando los diálogos. Esa inmediatez que tiene del cine de Gaviria. Casi no entendemos bien a veces Sí, bueno, porque hay cosas el calor colombiano, sí. Pero es muy disfrutable, así se entiende, porque además es algo que está pasando en México ahora. Nosotros estamos siguiendo los pasos siguiendo los pasos a Colombia, por desgracia. Sí. Y mi número 1 es Monos, que ya la he mencionado mucho, hace poco la mencioné, no me acuerdo en referencia a qué. Sí, yo también la mencioné. Sí, de Alejandro Landes, película colombiana también, y es sobre unos aprendices de guerrilla, unos niños, que me acuerdo que comenté que me recordaba El Señor de las Moscas de William Golding, ¿no? La capacidad primitiva de ser violentos y de... Sí, porque en realidad no hay un líder que puede, como en El Señor de las Moscas, ¿no? Sino ellos casi se inventan una idea de líder, o sí lo hay, pero no lo ves en la película, para ser terriblemente crueles. Hay un enano que es, simbólico, que es el que les da las órdenes, que es el enviado, pero no hay una autoridad adulta fuera de ese personaje, ¿no? Una norteamericana secuestrada, ¿no? Sí. Eso también es muy angustiante, que tampoco entiende nunca, no entendemos por qué. ¿Por qué está ahí? Sí, una película no sé si es debut de Landes, creo que sí, pero es una película. Y es reciente el premio, ¿no? Bueno, reciente. Es de lo más reciente, que se ha premiado. Y mi número 1 es Postmortem, de Pablo Larraín. Sí. Es chileno. Que esa es la que me falta de él. Es la que te falta, sí. Siempre se sale el tema. ¿Y sabes por qué, no? Porque fue el año en que Guadalajara nos metieron en un cine que estaba subterráneo. Ah, yo me acuerdo que olía a baños. Estacionamiento, porque era... Pues hubiera estado muy bien ver ahí Postmortem, porque es un ambiente putrefacto en lo moral y por lo tanto eso se manifiesta en las atmósferas, ¿no? Sí. Ocurre inmediatamente después del golpe a Allende, lo tienen todavía en la morgue, pero todo se cuenta a través de la historia de una especie de quien lleva los récords de la morgue, que es Alfredo Castro. El inevitable Alfredo Castro. Y en estos papeles que a él le salen muy bien, ¿no? Porque no está nunca consciente de lo que está pasando alrededor, se va llenando de cadáveres el lugar. Los militares le ordenan que llene fichas que son totalmente inverosímiles, ¿no? Como incluso la de Salvador Allende, ¿no? Además se filmó en la misma plancha la que llevaron Allende y demás. Hasta el momento en el que pues ya toma conciencia, pero pues sí, hay una escena que recuerdo que es que literalmente se van apilando los cadáveres en las escaleras, y es cuando ocurre el golpe. Entiende, pero todo es muy extraño porque todo se cuenta a través, todo eso es el fondo de una historia de amor entre el personaje de Alfredo Castro y de una bailarina como de un lugar exótico,
que es Antonia Segers, que también es muy presente en las películas de Exmujer de Larraín. Sí. Y entonces, bueno, pues sí, tiene estas etapas, este ambiente surreal de las primeras películas de este director. Y pues bueno, estas han sido nuestras películas favoritas de las premiadas en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y no se vayan, porque ahora que regresemos vamos a hacer un repaso por la filmografía del director mexicano Nicolás Echevarría, y haremos un in memoriam, esta vez particularmente, por desgracia, extenso, de las personas que murieron en este último mes, personas relacionadas con el mundo del cine. No se vayan. Bueno, ahora vamos a hablar del que es sin duda un documentalista fundamental del cine mexicano, que es Nicolás Echevarría, que es autor de una filmografía única, donde se mezcla, digamos, aunque él mismo dice que él no es antropólogo ni etnólogo, pero se mezclan elementos de magia y de indigenismo y de sincretismo religioso. En fin, es una filmografía única y que a lo largo de los años ha seguido, bueno, con algunas ficciones, pero básicamente en el documental. Y esto que dices tú, que dice él, y que es verdad, que no lo ven tanto, él no le preocupa presentar en sus documentales toda una explicación de qué es lo que estamos viendo, ni a qué responde el ritual, ni nada. Nada, él se niega, a veces incluso, ya hablaremos de María Sabina, no entendemos qué es lo que está diciendo. Está pasando, sí. Y eso crea una sensación muy particular, parecería que te distancia, y al contrario, te crea una sensación de inmersión mucho más grande. Son documentales muy inmersivos, precisamente eso te quería decir, ¿no? Que de alguna manera él coloca la cámara en el momento exacto donde están ocurriendo cosas, y es una cámara que no se siente, es decir, los sujetos nunca hacen una referencia a que existe una cámara. Y ¿no? Es difícil, vamos, eso es difícil siempre, ¿no? La cámara es inclusiva siempre, pero pensando en... Repito, ya me estoy adelantando a hablar de María Sabina, pues es la primera vez que permitió que se filmara un ritual de ingestión de hongos en un lugar pequeñito, y tú dices... Y oscuro. Y oscuro, y ahí dentro pues una cámara y el sonido. Y nada más. Y sí, pues te habla también de la confianza que se ganó Nicolás, en este caso de María Sabina, pero también hablaremos ahorita de su primer, es un cortometraje, un corto, ¿no? que se llama, que es importante porque se llama Judea, Semana Santa entre los Coras, y fue su primer documental hecho casi improvisadamente. Y él recuerda, él añora esa película porque él dice que era mucho más audaz entonces. Dice algo que es como algunos cineastas a los que les tenemos afecto, como Felipe Casals y en este caso a Nicolás, dice que después de Judea todo es decadencia, lo cual no es verdad. No es verdad. Pero él así lo vive. Él lo vive. Y él dice que sí, que perdió todo su sentido de audacia, que él le gustaría, pero que es irrecuperable, ¿no? No estamos de acuerdo, pero sí, Judea es una película alucinante. Es alucinante. Porque la música de Mario Lavista es música electrónica, y es una música electrónica que intenta imitar las flautas y los cánticos de los indígenas, pero es algo muy especial porque no suena como algo realista, suena como algo muy trabajado. Y nos da una sensación, sí, de magia y de éxtasis y de algo muy especial. Que además, pues es literal que Nicolás estaba participando, bueno, hasta había consumido también... Peyote. Y entonces lo que platicaba en algún momento él con Mario Lavista, que es quien hizo la música de casi todas de sus películas, todas su colaborador de todas sus películas. Que pues o sea, ni siquiera sabía bien a bien qué de lo que estaba sucediendo, bueno, sí que era real o no, pero que para él era muy importante recrear lo que estaba escuchando, que no era necesariamente lo que estaban, sino la sensación de lo que estaba escuchando, que sí, a veces pues puede parecerse más a una música que no es, que no pertenece, o sea, que no es... Una música realista. Exacto, ¿no? Que es muchas veces lo hicieron Nicolás y Mario Lavista, ¿no? Intentaron recrear más bien las sensaciones de Nicolás. Sí. Pero pues ya luego supongo que a eso se refiere a que no se atrevería a replicarlo, ni modo que fuera a ser cabeza de vaca
empellotado, porque sí, claro, esto es muy claro, complicado. ¿No? Muy caro. Muy caro, sí. Sí, bueno, después hay varios cortos, pero su Tenemos primer que contar largometraje. cómo llegó a... ¿Cómo iba a enterarse de que existía el fenómeno de Judea? Porque además dice que no, como bien dijiste tú, no tenía muy claro que se iba a dedicar a eso. Estudió primero arquitectura, luego música, luego se fue a estudiar cine a Nueva York. Sí. ¿No? Y dice que él trabajaba en un restaurante de mariscos, en donde los meseros los vestían de marineritos. Sí. Pero que un día hubo un brote de hepatitis, los mandaron a distintos médicos, y que él llegó al consultorio que le mandaron, que en la sala de espera los únicos otros que estaban eran John Lennon y Yoko Ono, tomados de la mano, vestidos como de brujos, y no hablaron nunca. Nunca, no les dirigió la palabra. Al marinerito, que era él. Y que entonces él, como para no parecer algo raro, tomó una revista y empezó a ver imágenes de una celebración en Semana Santa. No sabía que era en Semana Santa, pero que dijo, ¿qué es esto? Es en África, y le fascinó y se dio cuenta de que era en Nayarit, en Nayarit, que es su estado muy cerca natal. de donde él vivía, y así llegó ahí, ¿no? Entonces, bueno, es que la imagen. Sí, del vestido de marinero. Sí. Ajá. Bueno, después nos vamos a, desde luego, el que fue su presentación como documentalista importante, que fue María Sabina en el 79. María Sabina, Mujer Espíritu, que esto curiosamente fue una iniciativa en la que participó Margarita López Portillo, of all people, ¿no? Porque ella estaba interesada en la esoteria. Exacto, sí. Pues entonces, acuérdate que ella trajo a Uri Geller y sí. a este doctor Greenberg era también. Exacto, sí. Sí, ella estaba muy interesada en estos fenómenos. Le encantaba la esoteria, entonces ella también se empellotaba, y en fin. Pero bueno, lo importante es lo que tú ya mencionaste, que es la primera vez que María Sabina permitió que se le filmara en un ritual de curandería, ¿no? A través de la ingestión de hongos alucinógenos. Ya había convivido varias veces Nicolás con ella. Cuenta que la primera vez que fue a Huautla, se subió un camión, estuvo 5 horas con una anciana junto a él, o frente, no sabía que era María Sabina, ¿no? Hasta que ya se bajó y dijo, pues, ¿dónde está la casa? Y entonces creo que a ella, por lo que cuenta, como que a ella le gustó esta inocencia de que no iba a buscar al personaje, sino realmente, y pues al parecer entablaron esa relación de confianza que permitió. Luego vino María Sabina al estreno de la película aquí, Sí, y hay una anécdota chistosa también, sí, que cuando fue a recogerla, ella se había bebido todas las botellas del minibar y estaba totalmente ebria. Pero que totalmente también compuesta, la alfombra roja del Cine Regis, que ya no existe. Entonces, sí. Bueno, él dice que todas sus películas, y es cierto, si lo ves así, todas sus películas están marcadas por la sincronicidad, ¿no? Que él llama que en algún momento algo se le presenta que no lo esperaba, pero que tiene que ver con lo que después marcaría pues la siguiente decisión, que ha estado en el momento correcto, ¿no? Como viendo los coras en una revista. Después, es padrísima María Sabina, ¿no? Sí, después sigue una de mis favoritas personales, que es Poetas Campesinos, que es un mediometraje, y es fabuloso enterarse de que muchas de las cosas que vemos ya no existen, que él las tuvo que recuperar, porque él viajó con Cinemóvil, que era una iniciativa de la Cineteca de llevar cine a lugares recónditos, donde no había ni luz, ¿no? Entonces él a través del Cinemóvil llegó a un circo en Puebla, me parece, un circo, sí, en el sur de Puebla, era un circo de esos trashumantes, y le pareció fascinante. Y entonces, años después, volvió buscando el circo, y el circo ya se había desmantelado, ¿no? Entonces él se esforzó como en recuperarlos a los circenses, y también al bufón, al que habla, al que está montado en un burro y dice una serie de cosas entre chistosas y extrañas. Y también él ya se había retirado y lo tuvo que emborrachar para que aceptara que sí. En fin, fue toda una puesta en escena donde se habla de esa frágil línea entre el documental y la ficción, ¿no? Buenanuc del Norte, ¿no? Que exacto, también sí. se considera el primer documental y fue recreado, ¿no? Muchas cosas. Entonces, por eso es una película realmente estupenda, porque hay esa mirada, tiene una mirada tan oportuna de pescar ese momento revelador
No, tiene una cámara que además usa el zoom más lento de la historia. Te das cuenta que es un zoom porque obviamente los acercamientos no lo puedes hacer con un traveling en esas circunstancias. Tienes que usar el zoom, que es un acercamiento óptico. Y es tan lento, tan delicado que ni se nota. Claro, ¿no? porque normalmente es horrible, ¿no? Es horrible el zoom, es una cosa tramposa, horrible. Pero aquí lo hace muy bien y es un realmente muy memorable trabajo el de Poetas Campesinos, ¿no? A mí me gusta mucho la siguiente, que es Niño Niño Fidencio. Fidencio también. Que es, pues es, por un lado, narrar, pero bueno, ya dijimos que no lo hace en realidad, no habla tanto. Presenta quién fue el Niño Fidencio, que fue un curandero que tenía la capacidad de, se dice, ¿no? Por cierto, aquí falta Tezhuinada. Falta Tezhuinada, claro, que es la celebración de la Semana Santa de los Tarahumara. Después de que regresan de estar en cuevas. En cuevas, sí, para festejar la primavera. Sí. Lo que es también otra gran experiencia de este ritual entre cristiano y pagano. Pagano, bueno, exacto. Sí. Sincretismo. Sí, sincretismo. Y es una película que hay una narración, aquí sí hay narración, pero está en primera persona del plural. Entonces ya sabes que no es un indígena el que está hablando, es la voz sino es una colectiva, ¿no? Y es algo escrito por Guillermo Sheridan, que ha sido un frecuente colaborador de Nicolás, y que él mismo lo lee. O sea, está la voz de Sheridan y es un texto de él que habla de los tarahumaras y del tezuino, que es el licor o la bebida alcohólica que se obtiene del maíz, y con lo cual se embriagan y proceden a la fiesta, ¿no? Sí, es casi del mismo año, ¿no? Es anterior a Poetas Campesinos. Son como 4 películas que tienen muchas similitudes en cómo se aproxima al asunto, porque en el caso del Niño Fidencio, pues sí, describe, pero más bien es la celebración anual, ¿no? 2 veces al año. 2 veces al año, en el onomástico y en el aniversario de la muerte. Así en marzo y en octubre, ¿no? Sí. En donde, pues al parecer el Niño Fidencio, que era taumaturgo, curaba a distancia, era capaz de operar con vidrio. Con vidrio. Se hicieron varios reportajes que dice Nicolás que él logró, mientras estaba editando la película, que le llegaran unas escenas que habían filmado a unos gringos, ¿no? Noticiero. Sí, un noticiero que estaba en la Cineteca, ese material. En donde se veía Fidencio tal cual, porque no solo había tenido fotografías y demás, y que luego se quemó la Cineteca. Y que si no es porque él hubiera hecho la copia... Ya se hubiera perdido, sí. Pero bueno, repito, lo mismo que en otros documentales, lo que aquí documenta es el ritual de celebración en conmemoración de Fidencio, en donde las cajitas, que son, así se les llama a las personas que supuestamente heredaron sus dones, atienden a una cantidad enorme de peregrinos que les cuentan todos sus males, y pues la devoción que se ve en esas imágenes es muy conmovedora y es muy impresionante. Sí, bueno, es todo es un aspecto que tiene en común, digamos, con el festejo de la Guadalupana, ¿no? Y la gente se arrastra por el suelo, camina hincados, todos pidiendo un milagro, ¿no? Sí. Y es muy impresionante, como tú dices, esa romería que se hace, esa especie de romería santificada, o presuntamente santificada, ¿no? Sí, aunque sí, las prácticas de curación son mucho menos ortodoxas, ¿no? No, claro. Los sumergen en lodo. En lodo, sí. Sí, yo no sé si me dejaría operar. Con un pedazo de vidrio. Pero al parecer Fidencio lo hacía, ¿no? Sí. Se columpiaba. El columpio, el famoso columpio. Muy impresionante, se columpiaba y era así como también llevaba a cabo. En fin, es fascinante, son universos fascinantes, ¿no? Sí. Bueno, está en 90, es su primera ficción, que es ficción entre comillas, porque realmente es como un documental de la conquista. Now, ¿no? Sí. Porque pasaron casi las mismas peripecias. Sí. No, un trabajo que él tenía contemplado desde el sexenio anterior. Él, cuando Alberto Isaac era el primer director del IMCINE, le dijo: me encanta el proyecto, vamos a hacerlo. Y cuando él ya estaba a punto de filmar, Isaac renunció y entró un funcionario que no queremos mencionar, que tenía toda menos la intención
de hacer cine bueno. Un funcionario por demás deshonesto que canceló la película cuando estaba a punto de rodar. Sí, la pesadilla absoluta. Que debe ser una cosa tan desalentadora. Y Nicolás tuvo el ánimo, el espíritu de recuperarlo para el siguiente sexenio, el de Salinas de Gortari. Sí, que es de las cosas que sí, que ya no tendría energía como para volver a hacerse. Pero es una película con unos valores de producción impresionantes. No, bueno. No, de la nada hace... Bueno, hay que decir que el encargado del maquillaje de efectos especiales era Guillermo del Toro, ¿no? Sí, tiene un equipo de lujo. Tolita la productora Figueroa. Era Berta Navarro, que a él le da todo el crédito de haber conseguido dinero de españoles, como era el 5º centenario de la conquista, del descubrimiento de América. Se aprovechó una coproducción, y fue Berta Navarro, que también trajo a su hermano de fotógrafo, a Guillermo Navarro. La música era de Mario Lavista. El guión de Sheridan. ¿Y de Javier Robles? No. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo creí que era nada más de Sheridan. Sí. Y también de vestuaristas tenía las hijas de Gabriel Figueroa, Tolita y María Figueroa. En fin, era un trabajo realmente de gente muy, muy talentosa. Pero además porque vestuario y demás, pues en realidad muchas veces era simplemente el lodo mismo, los materiales pintura. De la piedra. Sí, claro. No, sí. Habla de este conquistador, bueno, más bien un contador de la expedición de Pánfilo de Narváez, que es Álvar Núñez, cabeza de vaca, que sufrió una especie como, aquí más bien él fue pues no el colonizado, porque no hay colonialismo inverso, así como no era, pero él acabó fascinado y involucrado en las prácticas chamánicas de los indígenas que conoció. Fue una conquista espiritual a la inversa, ¿no? Sí. No, en Berlín le fue muy bien. Yo apostaba que iba a ganar algo, no ganó nada, pero fue la primera película en años en competir, en la oficial. Y me acuerdo que otra película que competía era Danza con Lobos. Y la crítica internacional decía, Cabeza de Vaca es la versión mexicana de Danza con Lobos. Entonces eso era como lo más ofensivo horrible, sí, que claro. podrían haber dicho, ¿no? Sí. Y bueno, nada que ver con la horrible película de Costner, pero Así sigue siéndonos bien. Sí. Sí, así nos siguen viendo, ¿no? Así. Sí. Y no, pero es gran película, ¿no? Tiene unas escenas increíbles, ¿no? Cuando están cargando una cruz. La cruz hacia el final. ¿Qué dices? ¿Cómo se hacían esas películas en ese entonces con tantas dificultades? Él mismo dice que es imposible hacer ahora. Pues sí. Que sería inconcebible hacer Cabeza de Vaca ahora, ¿no? Pues imagínate, sí, es una de las mejores películas de la conquista que hay, ¿no? Exacto. Y después está una película anómala, que es Vivir Mata, que es un intento de hacer una comedia romántica, ¿no? Una comedia sobre la Ciudad de México, con un guión de Juan Villoro, que creo que el guión tenía mucho humor literario. Literario, sí. Es mucho del humor literario de Juan Villoro. Yo me acuerdo que leí el guión antes que se filmara y yo dije, esto es como un cuento corto de Juan, ¿no? Sí, en donde te imaginas a personajes, pero son difíciles llevar tanta excentricidad a la pantalla. A la pantalla, literalmente como que no funcionaba. Y en fin, creo que es una película... Visualmente, es excesiva y es abigarrada, pero tiene buenos momentos. Sí. Como la aparición de la cabeza de Juárez, que es una de las cosas más horribles que tenemos en México, que es una cabeza gigantesca de Benito Juárez, que es un lugar, sirve como referencia para Corralón, en donde te llevan el coche. Bueno, entonces eso tan feo daba muy buena idea de lo que son los contrastes en la Ciudad de México. Vamos, medio que coqueteaba con el surrealismo de que de pronto había avestruces y se te acercaban a venderte, como sucede, bueno, no hay avestruces, pero sí se acerca todo tipo de personas en un embotellamiento. O sea, tenía estos apuntes sobre la Ciudad de México, pero bueno, no fue su mejor película. No. Y es su última ficción a la fecha. Después ha hecho Eco de la Montaña, que la hizo en 2014 y no ha filmado. Ha filmado mucha televisión.
Nicolás Sí, ha estado además muy ocupado haciendo programas muy buenos sobre la conquista, los cristeros, sobre los cristeros. que es muy raro que los directores que hacen televisión los presuman, ¿no? Bueno, es decir, Sí. Nicolás dice que de los trabajos en general que están más orgullosos, por ejemplo, el documental de los cristeros, que recopila testimonios de personas que en ese momento pues vieron esa masacre, y que la televisora que Televisa no se animaba a pasarlo porque era muy cruento, y que finalmente él ve como un logro que se haya hecho, ¿no? Bueno, Eco de la Montaña es sobre un artista, Santos de la Torre, artista huichol, que hace murales de chaquiras. Y el punto de partida fue que hizo un mural para una estación del metro en París, de la estación del Louvre, y al mismo tiempo un mural francés se iba a presentar en el metro mexicano. Y el punto de partida del documental es que nunca invitaron a Santos de la Torre. Estaban todos los funcionarios presentes en la inauguración del... el presidente Cedillo, ¿no? Jacques Chirac, el presidente de Francia entonces. Tovar y de Teresa. Pero peor todavía es que dice Santos, el artista, que lo colocaron mal. Colocaron el mal Al revés. Mural porque no le consultaron, porque no le invitaron, porque nada más le dieron las gracias. Exacto. Eso esa primera secuencia resume tantas cosas, ¿no? Pero es todo un viaje la película, ¿no? Sí, porque durante la película, bueno, no en tiempo real, pero narra no sé si se dice construcción, el trazo y la hechura de un segundo mural, que es alucinante el proceso y las imágenes y lo que, vamos, es realmente admirable, y sin embargo nos queda claro que siguen siendo artistas pues nada apoyados, ¿no? por las instituciones, nunca se les da como los recursos que deberían de tener, en fin, todas estas contradicciones de nuestro país. Y ya se van a cumplir 10 años casi que no ha filmado otro documental en cine. Sí, a estar en proyectos propios. Esperemos. Y bueno, así fue esto. No se vayan porque después de la pausa vamos a tener una cápsula hecha por el Canal 22, una entrevista con el director chileno Christopher Murray sobre su película Brujería, y recordaremos a quienes fallecieron en este último mes. Bueno, yo soy Christopher Murray, soy el director y co-guionista de la película Brujería y soy de Chile. Bueno, es una película ambientada a finales del siglo XIX en una isla remota de Chile llamada Chiloé, y cuenta la historia de Rosa Raín, es una niña indígena que luego del asesinato de su padre va a buscar justicia a una organización de brujería llamada La Recta Provincia. Entonces, una película sobre el viaje de justicia de ella, pero también un viaje de conexión, digamos, con el mundo de la brujería y su propia identidad. Entonces, me pareció que este hecho de la historia de Chile, que está documentado y que están los textos de los juicios, me pareció como tan interesante, tan enigmático, tan único también de la historia del país, que siempre tuve la inquietud de trabajarlo cinematográficamente, sobre todo porque creo que resuenan problemáticas muy contemporáneas, como tú dices, no solamente de Chile, sino de Latinoamérica, México, donde el proceso de la colonización fue tan violento, y justamente esta organización de brujería llamada La Recta Provincia es una organización de resistencia, llamemos territorial, frente a los proyectos colonizadores que son parte de la historia de América Latina en general. Entonces, yo creo que es un hecho bien fascinante, bien enigmático, bien cautivador, pero a la vez también propone reflexiones que yo creo que resuenan contemporáneamente en nuestros países. Siempre está la posibilidad de narrar desde el punto de vista, llamemos, del extranjero, ¿no es cierto? Del forastero que llega y de cierta manera trata de ver si estas cosas suceden, no suceden, y un poco ese misterio. A mí me pareció más interesante tratar de poner los pies sobre, digamos, la práctica de la brujería y tratar de darlo como algo que es propio de ese espacio y de manera orgánica. Entonces, en ese sentido, más que tratar de exotizar, llamemos, como la brujería, tratar de naturalizarla también como una forma de relación con el entorno. Entonces, también yo creo que la Recta Provincia y la brujería funciona también como un sistema de defensa frente también a esta justicia diferenciada que deja crímenes en impunidad
y en ese sentido el viaje de justicia para mí era muy relevante, ¿no es cierto? Cómo poder hacer justicia por su padre, pero también con ella, en términos de quién es ella. Yo creo que ahí hay un tema también relevante que es como la justicia con uno mismo también. Ayudarte es decirte las cosas como son. A tu papá lo mató un perro y a los perros no se les mete preso. Yo creo que la lógica de la colonización es un proceso que sigue vigente. Hoy en día en Chile la violencia contra comunidades indígenas que se relaciona con persecución policial, con tortura en cárceles, con expropiación de tierra, con abuso económico, es decir, como con abusos legales. Es decir, hay todo un proceso como bien duro que se sigue manteniendo. Ha sido un privilegio poder trabajar con grandes compañías productoras de cine de Latinoamérica como Pimienta Films, la empresa mexicana, o Fábula, la productora chilena, Match Factory alemana, pero claro, sobre todo como todo el talento latinoamericano puesto tanto en la producción, distribución y también en la creación de la película en términos artísticos. La película tiene muchos talentos mexicanos, tanto en el diseño de sonido, en la música, la fotografía, el montaje, es decir, como que hay mucho talento, y yo creo que cuando uno habla de que la industria latinoamericana está pujante, tiene que ver no solamente con componentes industriales, sino también con ese componente artístico de talento latinoamericano, que yo creo que está muy ávido de contar la historia, y que yo creo que eso llama mucho la atención. Y bueno, como ya señalaba Fernanda, varias personas muy importantes fallecieron el mes pasado, entre ellas el periodista Carlos Payán, fundador de La Jornada, desde luego, pero también productor con su compañía. Él fue de los creadores de la compañía Argos, que produjo películas como Lucía, Lucía, ¿no? También está la actriz argentina María Oneto, a quien recordamos, yo al menos la recuerdo por su estupendo papel en La Mujer sin Cabeza de Lucrecia Martel. Y aparece también en uno de los relatos salvajes. En uno de los relatos salvajes. Sí. Y en México pues tuvimos pérdidas importantes. Bueno, la primera fue Irma Serrano, la famosa tigresa. Un personaje... Y era más un personaje que otra cosa, ¿no? Digo, era cantante ranchero, era actriz, pero era un personaje, ¿no? Era un personaje bastante transgresor. Y luego murió Ignacio López Tarso, que es, vaya, el actor mexicano de décadas, ¿no? 7 décadas estuvo activo en una institución, hizo teatro sobre todo, hizo grandes puestas en escena, pero se le recuerda sobre todo por sus películas de los 50, 60 y 70. Además era un actor como el más stanislavskiano de los... Sí. Él defendía esta idea de que uno tenía que construir su personaje a partir de las experiencias. Yo recuerdo la generación de mis papás, cuando alguien quería hablar de actuación. Así como en, no sé, se cita así Laurence Olivier, decías aquí, como Ignacio López Tarso, ¿no? Ni que fuera como Ignacio López Tarso, era como el paradigma del mejor actor vivo. Yo lo conocí por mi amistad con su hija Susana, lo conocí personalmente en un ambiente familiar, y era un gran tipo, o sea, la verdad era un tipo sin poses, sin arrogancia, sin nada, era un tipo realmente muy, muy amable. Y murió otra actriz mexicana, que también muy querida por la gente y muy reconocida, que es Rebecca Jones. Murió muy joven, hay que decirlo prematuramente, yo creo, ¿no? Sí. Porque, bueno, López Tarso ya era un hombre mayor, pero Rebecca Jones dejó muchas telenovelas, obras de teatro, en las que fue muy recordada. Fue una de sus, no sé, también hubo una generación que la recuerda como una de sus actrices centrales, ¿no? Tú la conocías, ¿no? Sí. La conocí de niña, sus papás eran amigos de mis papás. Qué curioso. Entonces sí, también la conocí personalmente, muy buena onda. Y en cine hizo poco, hizo El Misterio del Trinidad con José Luis García Gras, hizo Días de Combate con su hermano Carlos García Gras, filmó con los dos
García Gras y apareció en Tercera Llamada, que es una película coral, la de Francisco Franco. Sí. Y pues bueno, el fallecido... El amigo de todos los niños, murió Chabelo, Javier López. Que parecía que nunca iba a morir porque... No, era eterno y para nosotros el recuerdo de él es realmente eterno. Fue una figura importantísima de la infancia de no sé cuántos niños, de cuántas generaciones. Sí, es como transgeneracional Chabelo, ¿no? Totalmente. Todo el mundo tiene algún recuerdo de algo relacionado con Chabelo. Digo, yo lo veía en Club Quintito, yo no lo veía los domingos, que a ti te tocó. A mí me tocó verlo en Familia con Chabelo. Sí, a mí me tocó cuando aparecía con el tío Gamboín y el enano Margarito. Fue el tío Gamboín el que lo lanzó a la fama, ¿no? Porque lo puso a leer un día un cuento en donde el protagonista del cuento era un niño que se llamaba Chabelo. Y Javier López hizo la voz de Chabelo y lo demás es historia. Sí, porque él trabajaba de floor manager, de camarógrafo, hacía de todo. Y un día lo descubrieron, creo que por su tamaño y por su aspecto, por su cara era de niño. Tenía cara así muy infantil y hizo la voz que lo caracterizaba ya de ahí en adelante. Y algo se nos hacía muy raro oírlo hablar normal. Daba entrevistas de su voz normal y era muy chocante. Sí, apareció en una película de Sebastián del Amo, El complot mongol, ¿te acuerdas? Sí, la última película que hizo. Hablando como un general del ejército, una cosa así, y era muy raro. Sí. Pero bueno. Hizo películas como Pepito, Chabelo contra los monstruos, Pepito y Chabelo detectives. Hay una escena con Cantinflas, sí, donde lo abofetea a Cantinflas. Pero Cantinflas no esperaba que se le iba a regresar Chabelo. Sí. Entonces, creo que es Miguel Delgado. Sí, Miguel Delgado, sí, el director, sí. Lo regañó, dijo a Mario no lo toques y creo que Cantinflas intercedió, dijo sí, está bien que lo haga, pero sí se ve en la escena que no se lo esperaba, ¿no? Que Cantinflas se sorprendió. Sí. Pero imagínate, ese es el rango de tiempo que abarcó. No, te digo, yo era niño cuando lo veía. Ya con eso te digo todo. Y bueno, este mes, el 22, se darán a conocer los ganadores de los premios Platino. Las nominaciones ya salieron y entre las más nominadas, las películas con mayores candidaturas son Bardo, de Alejandro González Iñárritu, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, Alcarrás, de Carla Simón, y Argentina 1985 de Santiago Mitre, películas que ya hemos comentado aquí en este programa y que bueno, ya veremos quiénes ganan. Así es. Pues bueno, no nos queda más que agradecerles su compañía a lo largo de este programa y recordarles que Encuadre Iberoamericano es una plataforma televisiva en la que buscamos darle visibilidad a los directores, películas iberoamericanas que se presentan en distintos festivales, que se estrenan en plataformas, en fin, que han dejado huella de una u otra manera. Los esperamos en la siguiente emisión. Gracias, Leonardo. Gracias a ti. Que esté muy bien.